Yo te voy a pedir, Mateo, y voy a aprovechar la naturaleza del medio y todo lo demás, más nunca llames al régimen venezolano dictadura. Le estamos haciendo un favor. El régimen venezolano es una tiranía. Ojalá fuese una dictadura. Guaidó no está peleando contra el socialismo, Guaidó está peleando contra un régimen totalitario, un régimen que dice él está violando los derechos humanos, pero él en sus argumentos él sigue defendiendo el socialismo. Yo sí creo que Guaidó no es ni un traicionero, ni que es comparado a toda esta gente, sino que creo que es un tipo que le falta carácter. Pero yo te quiero preguntar por esa división que puede haber ahí. Buenos días a todos y bienvenidos a un episodio nuevo de La Reacción, el análisis políticamente incorrecto de los hechos de la semana. Y hoy tenemos de nuevo un programa especial porque vamos a hablar de Venezuela, porque está de visita en Colombia Pedro Pedrosa, a quien ya he entrevistado varias veces en el podcast del Pan Am Post y bueno, quien ustedes seguramente han visto en otros medios de comunicación. Y bueno, tenemos una situación en Venezuela bastante complicada, que pues nos cae como anillo al dedo que Pedro esté hoy con nosotros. Entonces, pues Pedro, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, Vanessa. Mateo, gracias. De verdad que privilegio estar acá. Además me gusta eso que dices, ¿no? El análisis políticamente incorrecto. Quienes vean mi Twitter, @soypedropedrosa, Pedrosa con S, van a ver que dice en la bio, dice consultor político, enemigo público número 1 de la corrección política, de modo que así es. vamos bien. Bueno, Pedro, yo empiezo preguntándole a Pedro, obviamente lo que está pasando en Noruega, ¿no? Porque digamos, la noticia de último minuto es que el gobierno, la gente de Juan Guaidó dice ya se acabó la negociación, no hubo acuerdo. Sin embargo, el comunicado del gobierno de Noruega es una cosa pues súper, como son los políticos, ¿no? Que uno no sabe qué quisieron decir, pero es más o menos una cosa amable, porque dice que hay buena disposición de parte de los dos lados. Sí. Entonces, y que se le agradece a las partes mantener reserva sobre los resultados. Y eso es lo más grave, que haya como optimismo de la otra parte, o de la parte que pues precisamente que quiere hacer ese cambio, o quiere más o menos no, quiere acabar pues con el régimen dictatorial autoritario de... Yo te voy a pedir, Mateo, y voy a aprovechar la naturaleza del medio y todo lo demás, más nunca llames al régimen venezolano dictadura. Le estamos haciendo un favor. Okay. O sea, y Norberto Bobbio en Estado, Política y Sociedad lo define muy bien. El régimen venezolano es una tiranía. Ojalá fuese una dictadura. De hecho, las dictaduras, y lo dice el mismo Bobbio, además lo reitera Sartori, un poco edulcorado, pero las dictaduras son regímenes que instauran un orden y que surgen por un estado de necesidad. Básicamente, y esto es lo que es difícil de tragar y esto es lo que los incompetentes políticos venezolanos jamás podrán entender, una transición en Venezuela, con sus bemoles y con sus cambios, es básicamente una dictadura para salir de la tiranía. Y después de atravesar esa transición, que es una transición, es el tránsito, es un periodo de tiempo en el cual se va de un estado de cosas no deseado a un estado de cosas deseado. Esa transición en Venezuela debería contar con tres pasos mínimos, que son restablecer las condiciones mínimas de seguridad para el ciudadano en Venezuela, estabilizar la economía a nivel macro y reinstaurar la república, reinstalar la república, para que una vez exista una república se pueda ir a elecciones democráticas, libres, como el mantra ese que repiten 4 cosas que son libres, democráticas, secretas, no sé qué broma, Bueno, ¿qué estamos viendo? Que el otro mantra que nos había instalado en la mente el señor Guaidó, ese que incluso tembló en Venezuela un día y entonces salían memes, ¿no? En caso de temblores, cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Eso suena muy bonito, pero entonces parece, y en este caso, el orden de los factores altera el producto. Parece que la oposición venezolana quiere garantizar unas elecciones libres sin una transición previa.
Y eso lo único que va a hacer es cambiar los rostros de los actores, pero Venezuela va a seguir siendo el mismo desastre. Y yo quiero aquí preguntar una cosa, y precisamente eso nosotros en otros programas hemos hablado, que la transición nunca va a ser como los idealistas dicen, de que no, va, como usted lo dice, una tiranía, que la tiranía va a pasar a la democracia. Nosotros aquí también decimos y sostenemos que en esa transición siempre es necesario y va a ser necesario, digamos, de una mano dura. Mano dura, sí. La cosa y la pregunta ahí viene, Pedro, es en el tema de con Guaidó. Y yo sé que a muchas personas les va a doler mucho que uno hable mal de Guaidó, pero es que una cosa que me preocupa mucho es que Guaidó no está peleando contra el socialismo, Guaidó está peleando contra un régimen totalitario, un régimen que dice él está violando los derechos humanos, pero él en sus argumentos él sigue defendiendo el socialismo. Entonces ahí, ¿qué es lo que podemos hacer? Él no puede luchar contra su naturaleza, porque Guaidó es estricto sensu un socialista perteneciente a un partido inscrito en la Internacional Socialista. De hecho, en Venezuela tú no vas a conseguir nada distinto al socialismo. ¿Por qué? Porque Venezuela se crió, y pueden buscar, ya que están viendo este programa en YouTube, pueden buscar, aquí en YouTube, busquen Marcel Granier, entrevista a, ay, se me fue el nombre ahorita del escritor venezolano, Arturo Uslar Pietri. Arturo Uslar Pietri intentó hacia mediados de los 60, principios de los 70, impulsar un partido de derecha liberal en Venezuela, un partido de derecha liberal. Marcel Granier le pregunta en esa entrevista, ¿por qué usted no siguió con su proyecto? Y Uslar Pietri le responde, bueno, porque cuando yo me di cuenta que con las contribuciones que daban los afiliados y con las pocas donaciones que recibíamos no podíamos mantener el partido, que si yo hubiese querido sostener el partido me hubiese tenido que involucrar en el negocio de PDVSA y pertenecer con alguna empresa de alguna forma. Entonces, al ya yo vincularme de esa manera para obtener financiamiento, no hubiese podido hacer oposición al gobierno. Y ese es el sistema político venezolano, está montado sobre la renta petrolera, siempre fue así. Chávez lo que hizo fue profundizar el modelo político venezolano instalado durante ese periodo histórico que ahora llamamos Cuarta República, que es la República Democrática de 1958 al 98, y Chávez lo que hizo fue profundizar ese modelo. Lo señala el más brillante politólogo venezolano que se llama Juan Carlos Rey en el libro La crisis de la democracia venezolana y el pacto populista de conciliación de élites. ¿Qué dice él? Que bueno, que el gobierno Adeco-Copellano, el periodo Adeco-Copellano, Acción Democrática y Copey, básicamente eran élites que usufructuaban la renta petrolera, se conciliaban y entonces posteriormente repartían la renta en forma de miseria hacia abajo. Eso está, Mateo, absolutamente reeditado hoy, ya no en cabeza de AD y Copey, sino en cabeza de el PSUV, Partido de Gobierno, y la MUD. Entonces, ¿por qué después de que Guaidó hizo esa fiesta de graduación antes de graduarse, verdad? Pues eso fue un disparate, el concierto ese que se hizo en Cúcuta. Y entonces llevó a 3, 4 presidentes a tomarse la foto allá porque la ayuda humanitaria entra, tiene el apoyo de la principal potencia de Occidente, tiene el apoyo de 54, 60 naciones más. ¿Por qué después de todo eso van y se sientan a dialogar en Noruega? Donde, por cierto, esto es algo que tienen cuadrando desde aproximadamente diciembre, que el papá de Leopoldo López viaja al Vaticano e involucra al señor, que la gente dice el Vaticano y a mí en realidad no me agrada Francisco, pero yo no me quiero meter con la iglesia. El artífice de todo esto es un señor llamado Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, un señor practicante de eso que llaman la Ostpolitik, que fue una política implementada por la República Federal Alemana a finales de los 60, principios de los 70 también, que buscaba normalizar las relaciones con los países que estaban detrás de la cortina de hierro. Básicamente, ¿en qué consiste la Ostpolitik? Y Pietro Parolin lo demostró muy bien en el acuerdo de paz en Colombia y acompañando a Obama en la reapertura de relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. ¿En qué consiste esto? Bueno, como yo en realidad no le puedo quitar la llave al carcelero para que libere a sus rehenes,
Entonces yo lo que hago es hacerme amigo del carcelero para poder llevarle a sus rehenes un colchón más mullido, un poquito más de comida, o sea, es aceptar la tiranía a cambio de que el tirano le dé algunas concesiones a los rehenes que están bajo su dominio. Entonces el señor Parolin involucró a Noruega, las partes aceptaron y están ahorita sentados en este diálogo que, y ya voy terminando con esto, del cual no hay ninguna garantía, porque si tú quieres obtener mangos, tendrás que buscarte una semilla de mango, ¿no? Pero no puedes obtener mangos si siempre has sembrado semillas de aguacate. Lo que te quiero decir con esto es que no tengo evidencia acumulada, o sea, la conducta recurrente de los actores políticos en Venezuela ha sido esta, o sea, pico de tensión, negociación, el régimen se fortalece aún más. Y esto ha pasado por lo menos 5 o 6 veces en los últimos 5 años. Tensión, negociación, régimen atornillado, presos políticos, entonces luego el régimen tiene los presos políticos como fichas de canje, en función de la evidencia empírica acumulada y de lo que ha sido la conducta de los actores todo este tiempo. Yo no tengo evidencia ni tengo herramientas argumentativas para decir que va a pasar algo distinto a que se llegue a un acuerdo, entre comillas, pacífico, en el cual terminarán cohabitando. Usted es pesimista. Sí, pasa es que un pesimista es un optimista bien informado. Okay. Pero yo te quiero preguntar sobre lo que se ha estado rumorando. De hecho, Jaime Bailey lo dijo en uno de sus programas la semana pasada. Saludos, Jaime, me trataste muy mal, sin vergüenza. Sobre la división entre Leopoldo López y entre Juan Guaidó, porque bueno, acá el objetivo es entrevistarte a ti, pero para hacerte mi pregunta, yo creo, tampoco tengo pruebas y nadie las tiene porque nadie está en la casa de Guaidó, pero yo sí creo que Guaidó no es ni un traicionero, ni que es comparado a toda esta gente, sino que creo que es un tipo que le falta carácter. Pero yo te quiero preguntar por esa división que puede haber ahí y por qué tanta influencia puede tener Leopoldo López, porque el New York Times saca un informe en el que dice que ese diálogo en Noruega fue aprobado por Leopoldo López. Eso es lo que dice. Guaidó ni se menciona ahí, como si ni existiera. Luego Jaime Bailey, no sé con qué información, el que manda. Y luego Jaime Bailey dice, no sé con qué información, a dónde la saca, pero dice, Guaidó, tú tienes que zafarte de Leopoldo y no le hagas caso. Entonces, ¿tú cómo ves esa posible división que plantean? Yo dudo mucho que Guaidó se le vaya a zafar a Leopoldo. Guaidó sabe el rol que iba a cumplir, o sabía el rol que iba a cumplir desde aproximadamente noviembre de 2018. ¿Por qué? Porque, mira, aquí hay algo que todo el mundo está sacrificando. Todo el mundo, desde los Estados Unidos, pasando por Venezuela, Noruega, todo el mundo. Se llama la dignidad humana. La dignidad de los venezolanos ha sido pisoteada de todas las maneras. Y entonces, sobre pretexto de mantener las formas constitucionales, el derecho internacional y toda esta parafernaria que se han creado algunas mentes calenturientas con vocación filantrópica, pues la verdad es que en Venezuela la gente sigue muriendo. Dentro de la Constitución venezolana, que espero que sea derogada en los próximos años, porque es una constitución extremadamente garantista, ha sido la camisa de fuerza que el régimen ha utilizado para mantenerse en el poder. Dentro de esa constitución está previsto que, ante la ausencia del presidente de la República, el presidente del Parlamento asume. Eso ocurría ya dándole la prebenda al régimen de que Maduro fue electo en las elecciones de 2013 cuando Capriles desistió, ¿verdad? Pues otro gran error de la historia venezolana, el señor Enrique Capriles. Pero dice, bueno, su periodo vence el 10 de enero, ya que las elecciones adelantadas el 20 de mayo no las reconoce nadie. Bueno, se venció el periodo, entonces hubo sede vacante, tempore sede vacante, por hablar en términos del Vaticano. Le toca al presidente de la Asamblea Nacional. Bueno, ya en 2018 ya habían dicho, bueno, le toca voluntad popular, bueno, pudo haber sido Rafael Veloz, pudo haber sido Juan Andrés Mejía, pudo haber sido cualquiera otro de los 5 o 6 diputados que tiene voluntad popular. Pero entonces llegaron a un acuerdo de que sería Juan Guaidó. O sea, Guaidó ya sabe esto
desde noviembre. Guaidó es criado, amamantado, formado por Leopoldo López. Ha vivido de la estructura del partido Voluntad Popular. De paso, nosotros tenemos una clase política, ahorita que digo que ha vivido, ¿no? Nosotros tenemos una clase política muy mediocre. Políticos venezolanos no han producido un duro en toda su vida. No, pues igual que la de Colombia. Han vivido... No, acá sí hay algunos que son empresarios y hacen Sí, sus pero, cosas. a ver, te lo puedo creer, pero a diferencia de Venezuela, y vuelvo al punto anterior, Colombia se mantiene y se ha mantenido a pesar de los 50 años de guerrilla y todo lo demás. ¿Por qué han tenido? Porque el Estado colombiano es pobre, no es dueño. O sea, aquí lo que hay es una clase empresarial dura. Y bueno, y entonces apoyan a un político, a otro, pero la generación de riqueza no es una cosa exclusiva del Estado. No, qué bueno, Ecopetrol, sí, pero Ecopetrol primero, ¿cuánto produce? ¿Cuánto aporta? O sea, no es una empresa como llegó a ser PDVSA en algún momento. Yo aquí me viene, digamos, una pregunta y es que, ¿usted cómo ve, digamos, la solución? Y esto lo hemos discutido mucho, muchos dicen que no, que es una intervención militar, que toca hacer una intervención militar desde Estados Unidos, de pronto desde una coalición o una alianza latinoamericana. Yo no lo veo muy cercano, no lo veo que vaya a suceder mañana, ni que vaya a suceder en un mes. ¿Cuál sería, digamos, esa solución? Porque es posible, no sé, de pronto aquí me van a colgar, pero de pronto no es posible, digamos, porque es que yo no veo de otra manera, es, por ejemplo, si es posible, digamos, un tipo de perestroika a lo Venezuela, en el que digamos, las élites se mantienen, pero ya se acaba el régimen. Es que yo creo aquí, y esto es ya una editorial mía, es que el grave problema de Venezuela y por lo que no le ha pasado a Colombia es que es el socialismo, que las élites venezolanas están aplicando de manera muy bien hecha. Esto va a sonar muy marxista, pero son élites extractivas, o sea, son entonces élites porque han vivido de eso entonces toda la vida. uno podría decir, hombre, pues entonces, ¿qué pasaría, digamos, si pusiera, no sé, un experimento a lo perestroika en el que, bueno, las élites se mantienen, pero el régimen como tal, el socialismo se cambia por otro régimen más liberal, más de economía de mercado? No sé, solamente me gustaría saber. A ver, No, eso es algo que las élites, de paso, la perestroika, viéndola en el tiempo, no garantizó nada, porque tienes tú la Unión Soviética, hoy Rusia, que tiene a Putin que se quita el sombrero, se lo da a Medvedev y entonces luego se lo vuelve a poner. ¿Sí? Y tiene una economía de libre mercado seguramente mucho más fuerte, pero el control político está en control de las propias élites, ¿no? Mira, yo como aún vivo en Venezuela voy a hacer algunas metáforas, pero ustedes y su audiencia, que son bien inteligentes, me van a entender muy bien. Latinoamérica es un pobre continente, pero es un pobre continente por las mentes de nosotros los latinoamericanos. Desde el Río Grande hasta la Patagonia no hay, consígueme tú, un cementerio de soldados americanos. No existe. No existe, ¿verdad? Bueno, Europa está plagada de eso. Y yo no he visto, por lo menos salvo España y Portugal, desde Francia hasta Polonia, Alemania y un poco más allá, plagado de cementerios de soldados americanos que murieron durante la Segunda Guerra Mundial y en otras intervenciones. Yo no he visto ningún sindicato, ONG, agrupación de franceses quejándose por el día en que los americanos y los aliados soslayaron la soberanía. No, ni veo que hoy Francia sea menos soberano. Por cierto, y por todo el contrario, bastante broma le está echando Francia a los Estados Unidos y la Unión Europea en su conjunto desde hace tiempo. Es más, la Unión Europea es así, casi como que el sueño mojado de Hitler, que unos cuantos digan qué haces tú, qué hace el otro, y yo te mando tantos emigrantes para allá y tú pones tal. Bueno, nosotros sí vivimos hablando de un imperialismo yanqui inexistente. Yo no tengo ningún complejo en decir que Venezuela necesita la ayuda de otros países. ¿Por qué? Porque de paso en Venezuela hay una cantidad de vicios instalados que no se pueden atender con la Fuerza Armada que tenemos ahorita. Fíjate, Turquía está metida en Venezuela, extrayendo oro que por cierto parte de ese oro viene para Colombia. Turquía en un año pasó de recibir 0 a recibir 23 toneladas de oro procedentes de Venezuela, que salen
Entonces, ¿quiénes son los custodios de los empresarios turcos que están ahí? El ELN, más unas bandas que llaman los sindicatos, que tienen ese nombre porque eran antes los sindicatos de la construcción en el estado Bolívar allá en Venezuela, y al acabarse la construcción pues terminaron en mineros, y mineros convertidos en grupos irregulares. Tenemos a la FARC, a los que nunca quisieron desmovilizarse, si es que en realidad se desmovilizaron, mudados a Venezuela. Tenemos al ELN, se presume que tenemos grupos de células de grupos fundamentalistas como Hezbollah, Al-Fatah. Entonces, eso necesita de una acción. Cuando yo te digo que los 3 pasos para recomponer Venezuela son garantizar condiciones mínimas de seguridad, tenemos a los colectivos armados por el gobierno. Esos vicios hay que atacarlos, porque si no, jamás va a garantizar estabilidad. Te dije que la otra parte era estabilización económica. Eso es algo que las élites políticas venezolanas no tienen idea de cómo. ¿Por qué? Porque si tú me lo preguntas a mí, yo agarro. Si yo les voy a pedir a Estados Unidos, si me pides a mí, pídale una intervención militar a Estados Unidos, yo le digo, véngase que voy a privatizar PDVSA. Ustedes tienen la primera opción. Valor por valor, o sea, ningún país va a agarrar y va a intervenir en otro, sino. Entonces, eso es algo que los Estados Unidos saben que las élites venezolanas jamás van a hacer. Porque ellos quieren mantener el control de PDVSA, porque es lo único que saben, no saben vivir de otra cosa. Entonces, tú escuchas estos eufemismos que ahora andan regando por el plan país de Guaidó. Primero, que Guaidó es incapaz de escribir un libro, para cuanto más va a escribir un plan país. Pero el plan país es básicamente una cantidad de cosas hechas por los mismos economistas keynesianos que arruinaron a Venezuela. No te hablan de levantar control de precios, te dicen que, el control de precios sí te lo levantan, pero dicen que el control de cambio hay que mantenerlo por un tiempo, porque hay que estabilizar la moneda primero. No, vale, hay que estabilizar la moneda, caja de compensación y dolarización de una vez. No, es que perdemos soberanía monetaria. Yo pregúntale al Ecuador si están molestos. Pregúntale al Ecuador por qué sobrevivieron a Correa. Sobrevivieron a Correa porque la economía estaba dolarizada. Sí. No, es que nos sometemos a los vaivenes de la economía americana. En Estados Unidos de Norteamérica, que es el emisor del dólar, ha habido una crisis monetaria, hay una cada siglo. Ahí está, creo que fue la del 29 y después volvió a haber una crisis en 2008. Entonces, ¿qué hay que hacer en Venezuela? Privatizar empresas básicas de Guyana, acero, aluminio, hierro, mira, los mercados bicentenarios, todos esos que expropió Chávez. Levanta el teléfono y mire, Walmart, le regalo la infraestructura. Usted traiga su know-how y móntelo aquí. Privatizar PDVSA, dolarizar, eso es algo que no entra en la cabeza de las élites económicas. Y es que no va a entrar, y esa es mi gran objeción, y es que yo no veo, no va a pasar, o por lo menos no hay evidencias certeras. Bueno, se me juntaron los dos pesimistas. Bueno, ya para cerrar, porque ya se nos cogió el tiempo, ¿no? Sí. Quiero preguntarle o pedirle a Pedro más bien que nos hable, porque es que él vive en Venezuela, que le hable a la gente de cómo viven los venezolanos, porque yo cada vez que le pregunto eso a un venezolano, a pesar de que lo pregunto cada semana, me sorprenden con algo nuevo, porque cada semana cambia la situación. Entonces, ¿cómo vive un venezolano? Bueno, yo no puedo negarlo, yo por la naturaleza de mi trabajo soy un venezolano afortunado o privilegiado. Sin embargo, no escapo a... ¿Por qué soy privilegiado? Bueno, porque puedo pagar una universidad en Venezuela. De repente en otro país no la puedo pagar. ¿Por qué soy privilegiado? Bueno, porque puedo conseguir en el mercado negro cosas que no se pueden conseguir en el mercado venezolano. Para que ustedes tengan una idea, un huevo, una postura de gallina, cuesta en Venezuela, sí, claro, porque no vaya a ser que le den otra connotación. En Venezuela le dan otra connotación a esa palabra. Una postura de gallina cuesta lo que cuesta una gandola, una cisterna de combustible, de gasolina de 95 octanos en Venezuela. O sea, las distorsiones a la economía venezolana son bárbaras. Entonces, el control de precios, ¿verdad?, que es la forma ficticia como el gobierno trata de hacerle creer a la gente que las cosas están baratas, genera escasez. Y por donde se consiguen las cosas en mercado negro, por supuesto que no se consiguen al precio que está regulado.
Entonces, el venezolano es como un alacrán, así como un escorpión, picándose el mismo con el aguijón, porque esta gente... Es su naturaleza. De paso, es su naturaleza, sin duda. No, yo no tengo complejo ninguno en eso. Nosotros los venezolanos estamos donde estamos por una cantidad de vicios adquiridos en el tiempo. Les recomiendo que entren en mi página www.polemospolitic.com y ahí van a encontrar un artículo que se llama La ignorante arrogancia. Y nosotros, por años, fuimos muy arrogantes. Lo que yo explico en ese artículo es además que los colombianos parecen ser más arrogantes que nosotros, porque vine acá, se los dije, miren, tengan cuidado, Venezuela estamos comiendo mal, y entonces 8 millones de colombianos con ganas de comer lo mismo. También cito a México, o sea, los mexicanos, entonces son arrogantes, ¿por qué? Porque como van al mercado y ven el anaquel lleno, y entonces cuando tú le dices eso, dice, oh vale, eso no nos va a pasar a nosotros, ¿cómo se te ocurre? Lo que les quiero decir es que sí pueden llegar a ver el anaquel vacío. Intervenir la economía por parte del Estado genera una cantidad de distorsiones que al final alteran procesos naturales que son propios del ser humano, generando que el anaquel se vacíe. Sería otro programa completo explicarte. Claro, y no es solo eso, no es solamente que nos puede pasar, y eso es lo que siempre yo le tengo ese pavor, no solamente es que nos puede pasar, sino como usted muy bien lo dice acá, es muy difícil salir de eso. Pero ya que Vanessa nos llamó pesimistas, ¿verdad? Y yo soy un optimista bien informado, por eso te quiero decir algo, Vanessa. O sea, con la tenacidad que una gota rompe una roca o forma una estalactita. En Venezuela, agarra un tuit de Guaidó hoy y ve las respuestas. En Venezuela, cada día más, en un sector determinado de la población, nos han silenciado todo. Yo no aparezco en un programa de televisión en Venezuela, ni locos me llaman. Nos han silenciado de todas las formas posibles. El control de los medios de comunicación por parte del gobierno y de la oposición, el sostenimiento de una intelectualidad orgánica ha tapado a mucha gente muy inteligente en Venezuela, pero muchos venezolanos se están dando cuenta que no vamos a decir que la salida es por la derecha, pero están diciendo es que ya tuvimos mucha izquierda, tenemos que buscar otra cosa. Entonces hay ya un grupo de personas que están cargándose. ¿Tú cómo te defines políticamente? Oye, mira, yo no sé lo que soy, pero lo que sí sé es que no soy socialista. Véngase para acá. Y eso, eventualmente, en el transcurso de unos cuantos años, va a dar un movimiento político que va a ser más exitoso de lo que ha sido Vox en España. Sí, bueno, ahí sí ya estoy más de acuerdo, ya cambia la cosa, porque yo sí creo que si Guaidó no sale con nada, yo sí creo que pronto va a salir un nuevo líder en Venezuela y pronto va a salir un nuevo movimiento en Venezuela, porque Venezuela no es Cuba, ellos no están aislados, algo tienen que hacer. Bueno, muchas gracias a Pedro por estar hoy con nosotros. Vanessa. Mateo, muchísimas gracias. Muchos saludos a todos nuestros... Gracias a la reacción. Sigan reaccionando. Muchos saludos a todos nuestros televidentes y ya nos vemos en un próximo capítulo.